Bienvenida a este espacio donde compartiremos a través de Instagram y YouTube Religando Luz 1111 conocimientos para la expansión de la conciencia, con la finalidad de inspirar y discernir la información para quienes resuenen con ella. Y para todos aquellos que están y llegarán a este video, les comento que Silvia es una gran mujer enamorada de la vida que ha logrado hacer una conexión y expansión de su ser a través de la naturaleza, con los bosques, árboles, cuarzos y los cristales Andara, ayudando a enseñar a los demás a vivir en el amor, porque el amor es infinito igual que el universo. No hay un final, no hay un límite. Actualmente pone en servicio la activación del Merkaba y la preparación de nuestros sistemas biológicos. Chamanismo lemuriano, guardián Andara. Bienvenida Silvia, ¿cómo estás? Gracias, gracias, gracias. Honrada, feliz y agradecida por compartir espacio contigo y con tu comunidad. Y bueno, muy feliz de estar aquí en esta burbujita que nos permite Instagram, ¿no? Salvando distancias, salvando horarios y tiempos. Y entramos en esa burbuja, ¿no? del no tiempo y de alma a alma y de corazón a corazón. Así que muy feliz, muy agradecida. Muchísimas gracias. Bien, para comenzar, me gustaría viajar en la línea del tiempo y que nos compartieras un poquito de tu historia, de aquellos ayeres, aquellas cosas que te sucedieron y que tal vez tuviste que atravesar para que de alguna manera empezara a llegar pues toda esta información, esta conexión con la energía, con los árboles, los cuarzos. Si gustas compartirnos, por favor. Me encanta, David, cómo es hacer ese viaje por las líneas de tiempo, porque yo siento precisamente que en este momento muchas almas estamos haciendo cambios de líneas de tiempo o navegando diferentes líneas de tiempo. Y esto al final yo personalmente lo vivo como una sensación de decir, la vida que estoy viviendo hoy es como una vida distinta a la vida que he vivido antes de que eso ocurriese, ¿no? Es como si hubieran sido varias vidas en una vida, ¿no? Entonces es como una sensación interna, pero estoy segura de que a muchas personitas, ¿no? Y tú lo has expresado también de esa manera, tienen como esa sensación, ¿no? De que esta encarnación está siendo como múltiples encarnaciones, ¿no? Es como que vale por varias, me da a mí la sensación, ¿no? Entonces, te puedo decir que ahora ya con esa perspectiva, recuerdo en esa línea de tiempo antigua de mi propia experiencia o de mi propia encarnación, como a mis 41 años, más o menos, porque yo tuve como un despertar tardío, un despertar tardío, ¿no? Y recuerdo que metida en mi antigua vida, transmitía a una persona, ¿no? Con la que podía abrirme y le decía, creo que la vida que estoy viviendo no es la vida que he venido a vivir, ¿no? Era como esa sensación del decir, no sé ni tengo idea, que esto también muchas veces, ¿no? Cuando ya llevamos cierto recorrido, parece que una siempre ha sabido, ¿no? A qué ha venido, siempre ha tenido todas las respuestas. No, para nada. O sea, yo solo sabía eso, que la vida que estaba viviendo no era la vida que yo había venido a vivir, ¿no? Era como que el alma ya empieza, ¿no? A hacerse presente, a hacer ese llamado. Y una no sabe ni siquiera ni qué es el alma, ni qué es el llamado, ni nada de nada. Eso como que va cayendo después, ¿no? Y bueno, pues quizás ese llamado interno me fue ayudando a ir soltando, ¿no? Partes de mi antigua yo o de todo lo que había vivido hasta ese momento, partes que uno cuando se pone a pensar no fueron fáciles de soltar, porque yo trabajaba para un ayuntamiento, tenía como un trabajo fijo, había aprobado una oposición para acceder a ese trabajo,
Es decir, que había habido como un esfuerzo, como una energía invertida, ¿no? Y al final no era mi lugar. Me empeñé, como nos empeñamos tantas y tantas veces, en querer encajar, en querer adaptarnos, en desprendernos de lo que somos para, ¿no? El decir, no, no, yo tengo que encajar ahí sea como sea, ¿no? Y al final esa obligación de encajar pues me empezó a hacer daño a nivel físico, somatizando muchísimo, teniendo como muchas dolencias que no tenían un origen aparentemente físico, ¿no? Era como, todavía encajo menos, cuanto más me obligo a encajar, todo se desequilibra, ¿no? Cada vez más. Entonces, bueno, llegó un momento en el que sentí, y fue también un sentimiento, ¿no? El decir, creo que ya es el momento de salir de esta parte más laboral, de escuchar a mi corazón y de decir, no sé muy bien hacia dónde voy a ir, porque nunca se sabe. Y insisto como mucho en esto porque creo que es importante, ¿no? Esa necesidad de control que muchas veces tenemos, esa necesidad de decir, tengo que tener muy claro y muy seguro a dónde voy. Es, el alma es seguridad en sí misma, el alma es todo, ¿no? Entonces, el alma no necesita nada que, de eso que nuestro ego realmente al final es el que necesita, ¿no? Y sentí tanta paz al cerrar esa etapa profesional de mi vida que dije, no sé a dónde me va a llevar esto, pero siento tanta paz dentro de mí que sé que es la decisión adecuada, ¿no? Y al final es como que, bueno, pues eso me llevó a desarrollar o a poner más energía en un pequeño proyectito que ya tenía más o menos abierto desde hacía algunos años, que era una tiendita pues de cristales, una tiendita de minerales, ¿no? Porque sí que es cierto que obviamente en mis años anteriores no tenía la conexión que tengo hoy, pero siempre, 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 siempre la naturaleza, los bosques han sido mi refugio. Siempre, cuando más perdida he estado, cuanto más disgustada he estado, cuanto más sola me he sentido, me iba yo sola a un bosque y de repente era como si todo empezase a soltarse de mí, a caer, a caer, a caer, a caer, y era como siempre buscaba a Gaia en mis peores momentos. Siempre. Y Gaia, o sea, sentía además como la naturaleza, ahora digo Gaia porque, bueno, siento que es esa conciencia, ¿no? Esa gran madre, pero en ese momento era la naturaleza la que sentía como que me decía, no te preocupes por nada, aquí estoy, yo te abrazo siempre, yo te voy a, ¿no? a abrazar en todo esto que tú estás sintiendo en este momento y siempre encontraba paz, siempre, siempre encontraba paz en la naturaleza, ¿no? Y al final, bueno, pues desde el momento en el que yo decidí ir cerrando esa antigua línea de tiempo para abrir la nueva línea de tiempo, los cristales aparecieron en mi vida y hasta el día de hoy, siempre, siempre, siempre y en todo momento me han sostenido. Siempre. O sea, son como el regalo, ¿no? Es como aparte de poder conectar con la información que ellos traen, para mí son como familia, o sea, son mis hermanos, mis padres, mis hijos, es como el ejemplo de vínculos que puedo explicar como de sentir familia, ¿no? Es como, no sé, como si a veces me dan ganas hasta de comérmelos, o sea, es como decir, necesito fusionarme con ellos como profundamente, ¿no? Porque pues siento como un amor muy, muy, muy grande hacia todos los reinos, pero hacia el reino cristal es como me llegan más profundamente, ¿no? Me tocan, me abren, ¿no? Y a partir de ese momento, mi conexión con ellos apareció espontáneamente,
apareció jugando, apareció experimentando. Bueno, ¿qué pasaría si me pongo un cristal aquí? ¿Y qué pasaría si coloco este cristal o si duermo con este cristal? Era como que iba naciendo como, bueno, utilizarlos, ¿no? El traérmelos también, porque parece que desde esa ilusión de separación, parece que uno dice, bueno, esto es una piedra, pues bueno, ¿no? Ahí está, ¿no? Pero era como, intégralos en tu vida, pídeles ayuda. Cada vez que, ¿no? Igual que me iba a los bosques, cada vez que tenía una situación que me movilizaba, me hacía sentir, ¿no? Perturbada de alguna manera, cogía un cristal y era, por favor, ayúdame a ver esto de otra manera, dame visión, dame consejo, como si fueran maestros, consejeros, ¿no? Y siempre llegaba la visión, siempre llegaba, ellos siempre me devolvían a través de mi propia conciencia, no sé de qué forma, ¿no? Porque siento que es como difícil de explicar, ¿no? Pero ellos siempre me devolvían, ¿no? Esa ayuda, ¿no? Ese regalo, ¿no? Y bueno, pues empecé a profundizar también en mi propio camino de sanación, de crecimiento, y también encontré en los cristales como grandes espejos, grandes, grandes espejos, sobre todo en los cuarzos, que fueron como los primeros en abrir ese camino, ¿no? Los cuarzos, sobre todo lemurianos, los cuarzos, ¿no? Codificados, que yo no tenía ni idea de lo que eran, pero me iba directa siempre que iba a lo mejor a una tiendita y había algo que siempre me colocaba delante de ellos, ¿no? Y era como, a ver quién se tiene que venir, a ver quién se viene, ¿no? Al campo de juegos, ¿no? Entonces siempre terminaba delante de los cuarzos. Había algo que me llevaba siempre a ellos, ¿no? Y bueno, los cuarzos me abrieron como muchas conexiones álmicas. O sea, en ese espejo, de alguna forma, empecé a reconocer también partes de mí misma y empecé como a conectar con ellos, pues como mis maestros, como mis guías, como mis maestros, ¿no? Y entonces recuerdo uno de los cuarzos que más he amado, que era un cuarzo lemuriano, Puerta de Isis, que son los que tienen como las maestrías en los cuarzos, normalmente están clasificadas por las geometrías que hacen en sus caras, ¿no? Y normalmente cuando la cara principal tiene una forma de pentágono, tiene como los 5 lados, pues se le llama Puerta de Isis, ¿no? Entonces yo la llamaba Maestra Isis. Ella era Maestra Isis, ¿no? Y Maestra Isis como que la miraba y era como, la veía brillar, la veía activarse, la veía encenderse. Y ella me decía, lo que tú ves en mí está en ti. Céntrate en eso, habítate de esa manera, descubre este brillo que ves en mí, descúbrelo en ti, búscalo en ti, ¿no? Y bueno, ese cristal abrió, bueno, líneas de tiempo directamente. O sea, los cuarzos, para mí, cuando uno tiene esa conexión, los activa la propia persona. Es decir, a lo mejor un cristal en manos de una persona que a lo mejor no tiene todavía que abrir o que activar esas cosas, simplemente hace otras funciones, ¿no? Pero como cuando uno llega a ellos, y siento que todas las almitas, ¿no? que están viendo y que van a ver esto en un momento dado, tienen esa conexión más allá, ¿no? Ese despertar álmico a través de un cristal, ¿no? Pues ellos como que eres tú misma la que activas a esos cristales, ¿no? Son como seres durmientes, igual que nosotros pues estamos dormidos, ¿no? Es como que esos seres llegan a ti y de repente es como que a través de tu propia vibración, de tu propio recuerdo, de tu propia resonancia, el cristal despierta y el cristal se activa, ¿no? Esto es como el que tenga oídos para oír, que oiga, ¿no? Y al final eso dicen los cristales, ¿no? Nosotros comunicamos, pero no todo el mundo escucha el mensaje, ¿no? Ellos se abren a todo el mundo, pero... Y esto al final no te convierte en nada, más que simplemente
siento que es lo que tú has escrito también en tu pacto de alma o en tu contrato de vida, ¿no? Hay personas que despiertan, hay muchas maneras casi como personas de despertar, ¿no? Pues siento que también hay un pacto que hacemos, ¿no? Con Gaia, con sus reinos, con sus animales, con sus bosques, con sus mares, con todos esos seres, porque también es como, vosotros me vais a ayudar a que yo recuerde al final, ¿no? Lo que soy en una visión mucho más expandida de lo que he creído, ¿no? En un momento dado. Y ellos a mí me regalaron eso. Siempre diré que soy una eterna agradecida a estos seres cristalinos por eso, por ayudarme a reconocerme y a ir ampliando las fronteras de mí misma, las fronteras de lo que creía posible, de lo que creía real, las fronteras de mi propio autoconocimiento. O sea, todo ellos amplifican al final todas esas partes, ¿no? de nosotros. Bueno, más o menos es que yo me pongo a hablar. No, es perfecto, para eso es este espacio y es maravilloso lo que cuentas, ¿no? Desde que te surge esa paz y haces caso a tu intuición y dices, es por aquí, ¿no? Si sientes paz, automáticamente ya uno, digamos, rechaza tal vez eso que le afectaba sin que le afecte ahora, ¿no? Bien, y en torno a los cristales Andara, ¿puedes compartirnos algo básico que haya que saber? Tal vez un poquito sobre su energía, qué son, qué significado tienen para ti los cristales Andara. Por supuesto que sí. Importante, David, antes de pasar a los Andara, también comentar, ¿no? Para las personitas que nos escuchan, que ese sentimiento de paz al final es algo que te da una certeza, pero eso no significa que una luego tenga que expresar sus decisiones a su entorno, a su familia, atravesar los miedos que luego siempre se activan, ¿no? Es decir, esto no significa, bueno, como yo ya sentí esto, como tú bien dices, para mí fue la señal, simplemente, ¿no? Fue como estás en el camino, pero eso no significa que el camino ya esté hecho. O sea, luego el camino hay que recorrerlo con todos los fantasmas que van apareciendo en el camino, con todos los seres de luz, es decir, todo va apareciendo en el camino y creo que ahí está también la maestría y el regalo, ¿no? El ir navegando todas esas situaciones, ¿no? Entonces, para mí es como importante también decir, no, o sea, mi humanidad estaba ahí, se hizo presente mis miedos, mis dudas, todo, o sea, tuve que ir con todo. Sí, No desapareció, ¿no? aún así seguimos expandiendo la conciencia y aprendiendo, ¿no? De nuevas cosas. No quiere decir que ya, como mucha gente, como por decirlo así, por ser espiritual, no quiere decir que ya nada malo va a ocurrirnos, ¿no? También por así decirlo, sino que pues constantemente vamos en ascensión prácticamente. Totalmente. Mira, comenta por aquí eh, cómo quitar esa ansiedad o ese miedo, cómo conectar con la paz. A mí había algo que me ayudaba y era sobre todo el sentirlo, ¿no? El decir, vale, imagínate que esto te ocurre, porque el miedo normalmente siempre es una proyección de futuro, ¿no? Siempre es un miedo a lo que puede pasar, a lo que puede ocurrir, ¿no? Entonces a mí me ayudaba el decir, vale, imagínate que este camino no funciona, ¿no? Imagínate que no sale bien, simplemente, ¿no? Y me paraba y decía, siéntelo, siéntelo, siente esa frustración, siente cómo te sentirías si... Entonces lo sentía, me permitía abrir esa parte, ¿no? Y la sentía. Y entonces había como, siempre es cierto que he tenido como la gran fortuna de escuchar mucho a mi ser. Siempre había una parte de mí que me guiaba también a cómo afrontar esos miedos, a cómo hacer esos procesos. Creo que esto lo tenemos todos. Simplemente es que, bueno, pues simplemente hay que abrirse, ¿no? A dejarse guiar, ¿no? A soltar un poco el control, que muchas veces es lo que nos cierra,
¿no? Y el decir, ok, aquí hay una parte de mí que me está guiando, ¿no? Que me está diciendo, vale, te sientes así, ok, está bien, no pasa nada. Vamos a ver que tienes este miedo, ¿qué va a ocurrir si no sale bien? Párate un momento, vete a ese momento, no está saliendo bien, ¿cómo te estás sintiendo? Siéntelo. Y entonces la respuesta era, ¿ves cómo eres capaz de afrontarlo? Sí, soy capaz de afrontarlo. Pues si eres capaz de afrontarlo, adelante. ¿No? Era como que era capaz de afrontar las emociones que se estaban generando en mí ante ese miedo, la frustración, el miedo, ¿no? Y era siéntelo, no huyas de ello, no lo dejes como una posibilidad, porque si esa posibilidad se hace real, es como, puedes sentirte de esta manera, no pasa nada, ¿no? Entonces me daba como esa tranquilidad de, lo puedo afrontar, claro que lo puedes afrontar, vale, voy a ello, no pasa nada, si sale mal, pues me sentiría así, ya está, no hay más, ¿no? Entonces me ayudaba mucho eso, ¿no? El poder sentir ese miedo sin darle poder, sin agrandarlo, ¿no? Es como, no, páralo aquí y siéntelo simplemente, ¿no? Dale su espacio también en ti, ¿no? Ni lo hagas grande, ni lo quieras guardar debajo de la alfombra, ¿no? Es dale su lugar, míralo al final, ¿no? Míralo como una parte de ti que necesita también ser mirada, porque nuestros miedos también nos están pidiendo atención, ¿no? En un momento dado. Así que, bueno, por sí sirve, ¿no? Creo que lo más importante en todo camino es afrontar, es no tener miedo a la vida, no tener miedo a lo que la vida nos traiga, porque además cuando uno va afrontando, se empodera muchísimo. O sea, entiende que le ponga lo que le ponga la vida delante, supondrá sentir tristeza, supondrá sentir enfado, supondrá sentir frustración, pero si ya lo sientes y lo puedes afrontar, la vida al final no se trata de que uno se la pierda por miedo, al contrario, ¿no? Es ya, pero ¿y todo lo que me voy a llevar por el camino? Si no sale bien, habré aprendido, seguro, ¿no? Algo en este camino de, pues como todo lo que aprendemos en esas líneas de tiempo, ¿no? En las que vamos en automático y tal, para mí también tiene muchísimo valor, ¿no? Los caminos sin salida, cruzar nuestros límites una y otra vez, ¿no? Al final la maestría también se compone de todo eso, ¿no? De lo que no soy, de hasta dónde me he obligado, todas estas partes, ¿no? Y dices, son parte de la maestría también, ¿no? Hermosa Así que, información. Si surgió esto, pues igual, todo es perfecto, ¿no? También esta información y qué hermosas palabras nos acabas de compartir con respecto al miedo. Muchas gracias. Eh, bueno, y te comentaba igual en torno a los cristales Andara, si vamos a puedes descansar. compartirnos algo básico que haya que saber sobre su energía, qué son, qué significado tienen para ti los cristales Andara. Los cristales de Andara para mí fueron como, imagínate, si los cuarzos fueron como la escuela elemental y la escuela primaria, cuando llegaron los Andara a mi vida, ya me llevaron como ya a, no voy a decir a la universidad, pero casi, ¿eh? Casi, casi. Eh, fueron unos cristales que te puedo decir que ya habían aparecido a través de meditaciones como 1 año o 2 años antes de que llegasen a mí físicamente. Yo no sabía que existían, pero sí que había conectado y los buscaba, ¿no? Llegó un momento cuando conecté sobre todo con ellos en meditación, decía, wow, es que los veía, es como, los tengo como muy claros, ¿no? Y muy localizados, pero no los encuentro, no los encontraba. Yo decía, bueno, ok, simplemente pues se me habrán mostrado, ¿no? Y entonces cuando tuve la oportunidad de tener mi primer cristal de Andara, dije, sois vosotros, o sea, wow, estos son los cristales que había visto en las meditaciones, ¿no? Cristales que abren todavía como una conexión. Imagínate, por poner un ejemplo un poquito más comprensible, si los cuarzos
me habían llevado todo el tiempo a la experiencia del alma, a abrir mi historia de alma, mis dones de alma, a hacer como todo ese trabajo de conexión álmica. Los Andara rápidamente me abrieron a la conexión con mi yo superior, me abrieron a la conexión con el ser. Porque entendamos un poco las dos energías, ¿no? El cuarzo trabaja mucho a nivel álmico, en los recuerdos akáshicos, toda esta parte, y el Andara directamente es la conexión yo soy, es la conexión con el ser superior, es como esa visión más elevada de todas las cosas, ¿no? Abren como a ese nivel, ¿no? Y bueno, yo empecé conectando con ellos y rápidamente me di cuenta, en primer lugar, de que tenían una comunicación distinta a los cuarzos, porque a mí con los cuarzos me resultaba muy fácil y cojo cualquier cuarzo y rápidamente es como que puedo canalizarlo porque rápidamente conecto con su información, pero los Andara era como, no pienses que todo va a ser igual de fácil. Ellos tienen un lenguaje distinto, ellos tienen un código diferente, que es el color, realmente, igual que en los cuarzos es su geometría, en los Andaras su código es el color. Sabemos que el color también es frecuencia, también es vibración, también es información. Entonces los cristales de Andara tienen ese código diferente que es el color. Y también rápidamente, cuando empecé a conectar con ellos, me empezaron a abrir mucha información a nivel estelar. Y es como también, ¿no? Abrir conexiones. Los cuarzos me habían abierto mucho la conexión pleiadiana, la conexión con Pléyades, pero los Andara abrieron conexiones sirianas, liranas, andromedanas, o sea, era un festival cada vez que empezaba a trabajar con ellos y llegaba un cristal nuevo y podía simplemente, pues bueno, meditando, durmiendo también con ellos, ¿no? Empezaba como a descargarse como mucha información a nivel de las estrellas, a nivel como de las encarnaciones que hemos tenido. Por eso yo siempre digo, los Andaras son cristales muy poderosos para las semillas estelares, para que las semillas estelares recuerden su misión, recuerden también, creo que hay algo que es como muy común en las semillas estelares, que es como esa añoranza, ¿no? Es esa sensación que al final también está muy conectada con la herida de abandono, ¿no? Es el yo no soy de aquí, a mí me han dejado aquí, yo no encajo aquí, ¿no? Entonces, los Andara siento que son maravillosos acompañantes para que las semillas estelares dejen de enfocarse, ¿no?, fuera de la Tierra y conecten con su misión aquí, en la Tierra, para nosotros mismos, ¿no? Es como que, a pesar de ser cristales muy estelares, tienen un poderoso anclaje. Es decir, no son cristales estelares para que uno se vaya. No, son cristales que lo que te hacen es decir, trae eso aquí y ahora. La Tierra necesita que tú traigas esa sabiduría y la ancles otra vez en la Tierra, que no te vayas allí. No se trata de irse, se trata de traer, ¿no? Entonces, tienen también una poderosa energía de anclaje de información, de anclaje del lenguaje de luz, activan muchísimo el lenguaje de luz. Entonces, tienen como esas capacidades o esas activaciones que yo siento que están ya más conectadas con el yo soy, que están más conectadas con el ser. Para mí, esas como, si tuviese que hablar de cuarzos y de andaras, tienen como esa diferencia. Sí, muy bien. Y hablando de estos cristales Andara, ¿cuál fue la primera Andara que llegó a Silvia? ¿Qué rayo, qué frecuencia, qué color fue? Lo tengo aquí, o sea que lo puedo enseñar. Turquesa. Muy bien, es hermosa y potente. Para mí es un maestro, lo tengo aquí siempre conmigo, es un enorme maestro. Siempre el turquesa era el color que me llamaba. ¿Cuál es tu color favorito? El azul turquesa, siempre era este color. Y de hecho es que fue este color el que vi en la meditación, ¿no? Que viví
fue como casi un sueño lúcido, fue como una meditación muy vivida, muy nítida. Y justamente era como si yo llevaba unos cristales de este color a través del hielo y los llevaba a un lugar en el que había una cueva enorme y unos seres muy altos salían del interior de la tierra y yo les entregaba estos cristales. Y justamente un mes, 2 meses antes de que este cristal llegase a mí, conecté otra vez con esos seres dentro de la tierra y ellos me dijeron, es tiempo de que vuelvas a tomarlos otra vez y que los lleves de nuevo arriba y que trabajes con ellos y que difundas lo que son estos cristales y así lo hice. Y así lo hice y lo sigo haciendo. Es hermoso. Por aquí hay un hermanito que igual quiere salir a saludar. ¡Bello! Turquesa también. Sí, muy bien. Lindo. Y en algún video haces mención que estos cristales no todos son de la tierra, sino que fueron traídos y sembrados. ¿Puedes compartirnos un poquito más sobre esto? A mí me da la sensación de que muchas veces pensamos que todos los cristales que aparecen en la tierra, obviamente están en la tierra y podemos decir son de la tierra. Pero al final, y esto es como mi propio sentir o la propia información o el recuerdo que puedo tener, siempre que haya abierto un poco las memorias, sobre todo lemurianas, han sido memorias en las que el trabajo en común unión con los seres de las estrellas estaba muy presente. Es decir, yo siento que en Lemuria el trasvase ya no solo de información, sino de seres de las estrellas que venían a Gaia y trabajábamos en comunión con esos seres era como muy habitual. Entonces me ocurrió incluso de haber sentido cuando estuve en Stonehenge, en el círculo de piedra de Stonehenge, el decir, yo estaba aquí pero no era humana. O sea, incluso de haber venido a la Tierra en otras formas, ¿no? Entonces, en ese intercambio, ¿no? En esas bibliotecas al final, que siento que en el comienzo de esas líneas lemurianas, ¿no? Se trajeron también cristales. Lo que ya quizás sea un poco más difícil discernir es, ¿se trajeron los propios cristales o se trajo la información, se trajo la vibración y se colocó en esos espacios que luego fueron cristalizando, ¿no? Y ahora puedo conectar con la propia información, que siento que más allá del cristal, que ejerce su papel de contenedor también, de biblioteca, ¿no? Para mí, pues igual que utilizamos las USBs en los ordenadores para guardar información o los discos duros, los cristales son como contenedores de información cuántica o de vibración, ¿no? Que ya esos cristales los trajeran de esos otros lugares y los anclasen en la tierra o los guardasen en la tierra, o que se descargase la propia información, como yo siento que ocurrió donde están ahora las pirámides. Bueno, en Egipto, los andar egipcios, debo decir que son como los cristales que más me han permitido conectar con mucha información, ¿no? Entonces, actualmente, donde están las pirámides, la Gran Pirámide, Giza, Keops, hubo primero un anclaje de la información que la hicieron los sirianos al final, ¿no? Y fue una siembra miles y miles de años antes, ¿no? Entonces, yo siento que en Gaia los lugares de siembra cristal, como puede ser Minas Gerais en Brasil, como puedan ser los espacios en los que están saliendo los cristales de Andara, digamos que hubo una siembra previa de información que luego de alguna forma cristalizó o se pudo, ¿no? Conservar o guardar de esta manera. Entonces, obviamente, cuando vienen a abrirnos tanto nuestros recuerdos estelares, nuestros recuerdos cósmicos, una tiende a pensar que es que
de alguna forma, en algún tiempo, incluso nosotros mismos, en otras manifestaciones o en otras formas, nos dejamos la información para que hoy, como seres humanos, pudiéramos retomarla otra vez y recordarla, sobre todo, ¿no? Porque creo que lo más importante en este momento es recordar, ¿no? El volver, porque cuando uno recuerda es como estar dejando una semilla, ¿no? Una semilla, una semilla. Cada recuerdo es una semilla, ¿no? De nuestra experiencia, de lo que somos en esa visión como mucho más expandida, ¿no? Y entonces yo me he encontrado a muchos cristales en mi camino que he sentido que ni yo en algún otro tiempo o alguna expresión de mi ser en algún otro tiempo dejó ese cristal para que yo en este tiempo lo encontrara y pudiera ser capaz de recordar cada vez más quién soy. Y siento que con muchas personitas ellos están haciendo ese trabajo, ese trabajo. Sí, muy bien. Y hablando de recuerdos, ¿te han surgido, bueno, creo que sí, algunas memorias donde hayas visto con claridad en otras épocas cómo trabajabas con estos cristales? ¿Te han surgido esas memorias, esos recuerdos? No sé si gustes ahí compartirnos algo, un poquito de eso. Y otra es, pues que llaman mucho la atención por su cristalización, ¿no? Su color, su energía que emiten. ¿Y será o por qué crees que resurgen ahora en este espacio-tiempo también? Fíjate, empiezo casi por la última pregunta, porque siento también que no es casualidad que aparezcan ahora, bueno, decimos ahora, pero llevan ya como 30 años, es decir, yo que... Que resurjan nuevamente. Exacto, ¿no? Siento que no es casualidad que esté coincidiendo también con ese aumento de la frecuencia vibratoria de la Tierra. Es decir, esas resonancias Schumann que muchas veces no están subiendo y subiendo y subiendo, también siento que permiten que nuevas capas de la Tierra aparezcan en este tiempo. ¿Por qué su resonancia? Porque están en resonancia, ya no solamente los Andara, a nivel de cuarzos, nosotros, mi pareja, mi compañero, es un canal cristalino y traemos cristales de todo el mundo. Y estamos trayendo ahora cristales de Colombia que hacen unos meses que han empezado a salir esos cristales, que son los Pink Lemurian, son los lemurianos rosas, y es como están en Brasil, cuarzos que han aparecido en 2018, o sea, están apareciendo nuevos cristales. ¿Por qué? Porque la nueva Tierra tiene una nueva vibración y están apareciendo nuevos seres cristalinos que nos ayudan también, y para mí esto es como la clave, a sintonizarnos con esta nueva línea de tiempo de la Tierra, ¿no? Es como, hay cristales que nos ayudan a las almas que quizás no han venido todavía a ser pioneras o abrir ese camino de casi estar o intentar estar a la par, ¿no? Vamos acompañando a Gaia, y hay almitas que yo siento que las vamos, ¿no? Intentamos seguir el ritmo hasta donde podemos, ¿no? De Gaia, ¿no? Pero hay otras almitas que siguen necesitando los cristales de la vieja energía porque hay aprendizajes que están todavía ahí y que necesitan ser vividos o experimentados o aprendidos, ¿no? Pero ¿y qué ocurre con la vanguardia? ¿Qué ocurre con esas almas que estamos ahí como, ¿no? Abriendo un poco un determinado camino, que no digo que sea el camino, sino es el camino que hacia donde nos está llevando nuestro ser? Pues siento que todos estos cristales que están apareciendo en la nueva Tierra aparecen porque la Tierra está vibrando en nuevas frecuencias, que están en sintonía con esos nuevos cristales, como son los Andara. Y a medida que sigamos aumentando la frecuencia, no me cabe la menor duda que aparecerán nuevos cristales, sin duda. O sea, es como, ¿no? La Tierra también
creemos que la conocemos, ¿no? Pero estamos descubriendo que cuando uno va cambiando esa frecuencia, ve determinadas cosas y percibe determinadas cosas que a lo mejor en otras frecuencias no simplemente no se perciben o no se ven, ¿no? Por eso los Andara son como tan, entre comillas, especiales y no todo el mundo conecta con los Andara. ¿Por qué? Porque si a lo mejor yo necesito un cristal porque todavía tengo determinadas heridas de alma que sanar o determinados aprendizajes que hacer y voy a un Andara, digo, no, es que este cristal no me dice nada, para quien lo quiera, ¿no? Pero sin embargo hay otras personas que los Andara van abriendo capas y capas y capas y capas y es como, wow, ¿no? Qué poderosos son. Siento que es por la resonancia también en la que estamos, ¿no? Por la frecuencia en la que estamos. Necesitamos también, necesitar, ¿no? Pero vamos, que son herramientas que al final te van acompañando en diferentes etapas del camino. Y los Andara y todos los nuevos cristales que Gaia nos está dando en este momento, siento que dicen, ok, los que queréis seguir abriendo ese camino, también vais a tener herramientas que están más alineadas con la frecuencia que hoy se está sosteniendo en la Tierra, ¿no? Al final, todo es bendito, ¿no? O sea, cada cristal está ayudando dentro del nivel de conciencia que cada persona puede tomar de ese cristal. Y creo que es maravilloso, ¿no? O sea, ellos abren, pues igual que nos abre Gaia, ¿no? Todo el abanico de frecuencias para que experimentemos en las frecuencias que resonemos en este momento. Sí, es sorprendente porque, digamos, si tú subes una octava, siempre aparece una octava más arriba que te sorprende, ¿no? Y es así, así va apareciendo. ¿Y cómo dirías que un andar hace conexión en torno a nuestro cuerpo humano a nivel físico, biológico, etérico? Eh, ¿Qué potencial, qué expansión pueden llegar a tener las andaras? Yo te puedo contar, David, que hago una formación sobre cristales de Andara en 3 niveles y en el último nivel comparto una herramienta que es esta herramienta de la activación de los sistemas biológicos en la que trabajamos los 12 sistemas biológicos del cuerpo con los cristales de Andara. Entonces, trabajamos con la geometría de Metatron, porque para mí Andara y Metatron están completamente unidos. Desde el primer momento vi como una conexión muy grande, porque al final, no sé, Metatron es el perfecto orden divino, es el arquitecto de la creación, y los Andara yo muchas veces los llamo cristales portal, porque precisamente siento que como cristales cuánticos, de alguna forma, son también como una plataforma a través de la cual, y yo esto he hecho como, tengo muchas fotos de muchos cristales de Andara que los espejas y ves como al Urmá, ves al elemental, o sea, ves a los seres que yo entiendo que han podido, es como si ellos, si fuera un canal, para que ellos pudieran venir a esta dimensión y poder trabajar directamente con nosotros. Entonces, los Andara, más que el cristal en sí, para mí son como portales, portales que nos permiten abrir espacios de sanación, de conexión, de activación, de muchas, muchas cosas, sobre todo tanto con seres elementales como con seres estelares. Entonces, para mí ellos trabajan de esa manera. Es como que de alguna forma esos seres, ¿quiénes son esos seres? Pues pueden ser desde tu familia estelar, desde fractales de tu ser que estén en otros espacios y que estén ayudándote a hacer un determinado, pues como dices tú, ¿no? A elevarte una octava más o a hacer una determinada activación. Entonces, yo siento los Andara también muy desde ese espacio. Entonces, cuando trabajamos los sistemas biológicos, los Andara también me han conectado mucho a través de Metatron con
el volver a descargar como la línea dármica, ¿no? Ese perfecto orden divino, nuestro diseño original, nuestra biología original, ¿no? El haber pasado por toda la distorsión que traemos y por todo el aprendizaje kármico, pero ya está disponible en la Tierra la línea dármica. Entonces los Andara también son grandes, grandes, grandes canalizadores de esa, digamos, nueva línea, que al final es la línea original, que no es que sea nueva, que es volver otra vez al origen no distorsionado, ¿no? A la conexión al final con tu ser, con la fuente, con la divinidad, ¿no? A ese lugar, ¿no? Entonces, en este trabajo, con cada sistema, hacemos primero con los cristales limpieza de memorias, de otras encarnaciones, de esta, pero luego hay una descarga de la plantilla dármica original de ese sistema biológico y una descarga de la plantilla estelar, de la plantilla cósmica también. Y, o sea, ocurren, o sea, son intensos en su trabajo, ocurren maravillas. Se podría poner como muchos ejemplos de dolencias que en un día, en 2 días como mucho, remiten, son muy poderosos en nuestro cuerpo físico, muy, muy, muy poderosos. También yo los utilizo con animales y los estamos trabajando con animales, con perritos concretamente, también para ayudarles con el sistema. Yo tengo una perrita muy mayor, con sus huesos, y a través de trabajar con los perritos estamos descubriendo también que hay muchos seres estelares encarnados en forma de animales también en la Tierra y que son un auténtico regalo y que ellos no tienen ningún reparo en mostrarte llevarte a su lugar de origen, trabajar el cuerpo del animal en ese lugar, como me pasó con mi perrita. Ella volvió, ella tenía su cuerpo original en esa estrella y pudimos hacer como un trasvase de su alma a su cuerpo original. Los seres de ese espacio estuvieron trabajando en su cuerpo biológico de la Tierra, vamos, de formas que yo me permitía mirar, pero que ni siquiera entendía. Era como, wow, están trabajando el cuerpo, pero los huesos no ponen hierros ni ponen, no, o sea, lo están regenerando, tienen como la capacidad de trabajar como con tejidos orgánicos y regenerar tejidos orgánicos, ¿no? Luego ella volvió aquí mientras estaba dormidita, no es que estuviéramos haciendo nada, simplemente ella estaba dormidita, descansando. Bueno, pues de estar con sus patitas de atrás, con su cadera, a los 2, 3 días estaba corriendo. Y era como, ¡guau! ¡Guau! ¡Qué regalo! Pues para mí los Andara abren todo ese mundo para quien sea capaz de aceptarlo simplemente, para quien... Y a mí me pasa que muchas veces incluso lo cuento y lo vivo y es como, oh Dios mío, esto es muy loco. Esto es como, wow, ¿no? Me abruma también a mí, pero es, si te abres, todo puede entrar, ¿no? Si te Wow, abres, qué sorprendente esto que nos acabas de contar y fíjate que hay algo dentro de mí que me da mucha alegría, ¿no? El saberlo, esto que estás contando. Eh, bueno, algo que también es importante mencionar y que te hemos visto hacer no hace mucho es que a pesar de ser una guardiana de estos cristales, de tenerlos y pasar un tiempo con ellos, no significa que tienes o necesitas tener todos contigo. Eh, a lo que voy es que has trabajado de alguna manera también el desapego con amor y los has ofrendado a los árboles, a la tierra misma. ¿Puedes compartirnos algo acerca de esta experiencia? ¿Por qué al árbol? Si gustas, por pues favor. eso es una de las grandes maestrías que a mí, de los grandes regalos que me han enseñado los cristales, ¿no? El no aferrarme a ellos, ¿no? El sentir que ellos están conmigo haciendo una misión, haciendo un propósito y que hay veces que los bueno, los facilito que se marchen con otras personas, pero hay otras veces que
los dejo en determinados lugares de la tierra. Recuerdo, y en esto a veces los cristales también, una lo hace en determinadas ocasiones con consciencia y con intención para mí es, le devuelvo a la tierra con amor lo que la tierra me ha dado con amor. Para mí cuando hago eso es como cierro un ciclo, no cierro una parte, te entrego con amor lo que tú me has dado con amor. Es como importante. Pero sí que es cierto que la última vez estuve a primeros de este año en Inglaterra, en determinados, fui a un bosque, que es el bosque de Wiltshire, que es un bosque que está todo lleno de musgos, y me llevé, siempre cuando viajo, me llevo algunos de mis cristales, otros cristales los llevo para conectarlos a esos lugares, y me llevé uno de mis cristales de Andara, que amaba profundamente, que era un cristal como muy portal, que me había permitido ver como muchos seres a través de ese cristal, y lo puse en ese sitio, y me fui, y se me olvidó llevarme el cristal, ¿no? Y mi pareja me decía, volvemos, volvemos, y era como, no podemos volver porque yo tengo muy claro que el cristal se quería quedar ahí, y si él se ha querido quedar ahí, yo lo acepto, lo honro, trabajo en mi desapego, digo, y si se quiere quedar ahí no me ha avisado, es porque de alguna forma yo no me lo hubiese llevado, no lo hubiese dejado en ese lugar, ¿no? Entonces muchas veces me han enseñado también de esa manera, ¿no? Es el decir, no, si él ha decidido quedarse ahí, hónralo, respétalo, tú no sabes qué tiene que hacer ese cristal ahí y no sabes por qué se ha quedado, permítelo y ya está, ¿no? O sea, ellos muchas veces son los que también te entrenan en el desapego, ¿no? Y cuando lo hago es pues desde ese lugar, ¿no? Desde el devolver con amor a la tierra lo que la tierra me ha dado con amor, y ayuda mucho, ¿eh? Ayuda mucho. Este año ha sido un año de despedidas de dos seres muy cercanos y muy queridos para mí. Y yo sé que los cristales me han estado preparando durante todo este tiempo para que pudiese dejar ir con amor, y para que pudiese ver ese agradecimiento, ¿no? Ese amor en la partida de todo, y entendiendo que al final nada se va, ¿no? Ni nada parte, ¿no? Tú lo estás dejando ahí o lo estás llevando a ese espacio, y de alguna forma se está colocando en alguna parte de ti. Y entonces es uno de los mayores regalos que los cristales me han entregado, el desapego. Sí, muy bien. Y si no mal recuerdo, ahí en este viaje de Glastonbury también haces una sintonización de cristales Andara en la Torre de Thor. Y lo que me impresionó mucho a mí fue que con el viento, con el aire, las Andaras empezaron ahí a danzar, ¿no? Estuvo muy padre ese video que compartiste. Es lindo. Eh, ¿Y qué podrías decirnos sobre las bibliotecas de información guardadas en los cuarzos, en los cristales? ¿A qué te refieres exactamente con las bibliotecas de información? Yo siento que las bibliotecas de información son, imagínate, como una herramienta para volver a reconectarnos otra vez a Gaia. Siento que las bibliotecas de información que hay ancladas en este planeta, aunque se trajeran también de fuera de Gaia, son como el instrumento, son como la herramienta para que nosotros, a muchos niveles de profundidad y obviamente en todos nuestros cuerpos, seamos capaces de volver a vivir conectados a la Tierra, de volver a vivir fluyendo en los ritmos de la propia tierra. También son bibliotecas que, igual que están nuestros propios registros akáshicos, que siento que vibran en otra frecuencia diferente, también son bibliotecas en las que se guardan nuestro paso por esta tierra, ¿no? Todas esas memorias, todos esos recuerdos son como una biblioteca que, fíjate, David, a mí me conectaba siempre mucho que las plantas de nuestros pies
son como también, y fíjate, ¿no? La reflexología, todas estas prácticas, ¿no? Pero son también a nivel de información, espacios que tienen como la información de todos esos lugares por los que hemos caminado. Y al final es como, las bibliotecas son eso, ¿no? Es decir, es nuestra historia de alma. Es la versión completa de lo que somos también. La versión completa de lo que hemos venido de nuevo a recordar para expresar en esta línea de tiempo, de nuestros dones, maestrías, en otros tiempos, en otras civilizaciones, ¿no? Y como buenos contenedores, como hablábamos antes de la información, los cristales son como grandes, grandes espacios de almacenamiento cuántico. ¿Por qué es cuántico? Porque es vibración, que luego esa vibración pues la traducimos en forma de palabra, en forma de sensación o de sentimiento, en forma de lenguaje de luz, de códigos, es decir, de muchas, muchas formas, ¿no? Pero los cristales tienen la capacidad de poder almacenar como si fueran los bytes en un ordenador, que luego ya se hace como toda la traducción, ¿no? Tienen como ese lenguaje, que los ordenadores es el binario, ¿no? El lenguaje binario. Bueno, pues los cuarzos, los cristales, tienen la capacidad de poder almacenar la información de una determinada manera. Y fíjate que también muchas veces conectamos con esto de las llaves, ¿no? Y dices, ¿por qué hay personas que conectan con la información de un cristal y otras personas que a lo mejor no conectan? Porque esa información tiene una llave. Son llaves siempre frecuenciales. Es decir, cuando nosotros alcanzamos una determinada frecuencia, es como que nosotros somos la llave, es decir, se activa esa frecuencia en nosotros y genera la resonancia con el cristal para que podamos acceder a esa información. Que como es frecuencial, requiere una sintonía frecuencial con ella, que no es yo conecto, yo no conecto, no, es una cuestión de resonancia. De resonancia también porque probablemente tienes que encontrar algo en ese espacio, es decir, es una resonancia que también te lleva hacia esos lugares, hacia esos cristales, ¿no? Entonces, es como muy importante también entender esto, ¿no? El decir, todo lo que uno va trabajando en sí va creando también una resonancia que le permite sintonizarse y abrir determinadas puertas o determinados dispositivos. Antiguamente se les llamaba iniciados. Y al final, ¿qué era un iniciado? Era alguien que también había hecho un proceso para poder elevar su frecuencia, ampliar su visión y ver más allá. Porque todo está delante de todos, pero no todos podemos ver las mismas cosas. Y es una cuestión únicamente de frecuencia y de resonancia. Muy bien, perfecto. Y algo también impresionante que uno se queda viendo la belleza de un cuarzo, de una andara o del cristal, piedra, roca que contenga o que tenga y dice, wow, ¿no? Todo esto también somos nosotros, ¿no? Está en nuestra biología, nuestro eso y mucho más que ni siquiera tal vez tenemos conciencia del potencial de lo que es el cuerpo humano. Y con todo este viaje recorrido hasta hoy día, ¿qué significado tiene para Silvia vivir la vida y vivir desde el amor? Pues el significado es el regalo. Es el regalo, o sea, es el poder estar aquí con ilusión, con alegría. Yo recuerdo que no veía la tierra o la visión que yo tenía de la tierra, ¿no? Y era como, bueno, pues estoy aquí porque tengo que estar, qué aburrido, tal. Y cuando empecé a abrir todas esas partes de la realidad que al final nos componen, cada día aquí es como, gracias, 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 alma, por permitirme estar aquí. Era como la tierra se está poniendo cada vez más interesante. Es un regalo estar aquí, es un regalo estar conectando con los cristales. Me siento tan agradecida por poder estar en este momento también, que siento como tan único,
¿no? El poder estar como alma encarnada en este momento. Y al final es cuando cambias la visión, cambia la experiencia, ¿no? Y ese regalo de la vida es el poder estar aquí con esa visión tan abundante y tan llena de lo que es la realidad y el poder enriquecerme tanto a través de poder vivirlo desde ahí, ¿no? Desde ese lugar. Entonces, para mí, el autoconocimiento, todo, yo siempre digo, nos tenemos que convertir en detectives de nosotros mismos. Y cuando uno se convierte en detective de sí mismo, es como que de repente va, y en esa realidad que cada vez se va expandiendo más, es como que se da cuenta de la unidad, ¿no? De que estamos aquí el uno delante del otro y aunque aparentemente estamos en dos lugares, en dos cuerpos, dices, no, es que estamos tejidos más allá, ¿no? Estamos tejidos por una historia de alma, estamos tejidos por un entramado que nos está conectando a otro nivel, ¿no? Y ahí es donde uno puede percibir el mundo desde esa unidad, ¿no? Desde el decir, soy una con la tierra, soy una con estos cristales, soy una con este bosque, soy una con este hermano que me ha abierto su espacio para estar aquí, y eso para mí también es la grandeza de la vida desde ese lugar. Muchísimas gracias. Bueno, ya para ir cerrando este video, ¿podría salir nuevamente la andarita ahí? Que nos la mostraras, que está impresionante, ¿eh? Por supuesto. Es maravillosa. Aquí está este ser. Y pues bueno, Silvia, muchísimas gracias por haberte tomado este tiempo para compartir tu palabra, tu historia, tus conocimientos. Muchísimas gracias, gracias, gracias desde el corazón y alma. En lo personal, agradezco por toda la información que nos compartiste de los cuarzos, de las andaras, de tu experiencia y conexión a través de ellos. Para mí ha sido de gran aporte, de gran ayuda en estos tiempos de ascensión planetaria. También por compartir ahí un poquito tu viaje a Glastonbury. En los que gusten ahí verlo, pues en su perfil de Instagram hay más historias. Y bueno, a mí en lo personal tantas memorias y recuerdos con los paisajes, los bosques que enseñabas, pues era impresionante. Muchas gracias por ser guardiana de estos cristales, gracias por tu servicio en amor. Si gustas compartirnos, por favor, algo de tus próximos talleres con las andaras, algo de lo próximo que tengas por realizar para aquellas personas que resuenen con esta información. Gracias a ti, David, por el espacio y por tanto amor que se siente completamente tu energía y tu sentir. Pues vuelvo a activar el nivel 1 de Guardianes Andara el 23 y 24 de septiembre online. En mi página web, que es Chamanismo Lemuriano, hay un apartadito que es la Escuela de Sabiduría Ancestral, y ahí tienen la posibilidad de poder inscribirse si así lo sienten. Y en este primer nivel, pues bueno, profundizamos en la conexión con los Andara, vemos los Andara también conectados con los rayos, ¿no? Con todos los rayos también de luz y con todos los maestros de los rayos. Bueno, es como un primer acercamiento muy, muy, muy bonito a su energía, a su información. Y bueno, pues está abierto ese nivel 1 en ese fin de semana online, por si alguna almita le apetece conectar más profundamente con su Andara. Y por supuesto, pues trabajando con Metatron, con la geometría de Metatron unida a los cristales. Muy bien, y también un saludo enorme a todas las personas que estuvieron sintonizando este video y a las próximas que lo verán, pues un abrazo. Ahora sí, nos despedimos, Silvia. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Gracias, yo. Bye. Chao.